Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre la importancia de las políticas institucionales en niñez y adolescencia, en el marco de la aprobación por parte de la Universidad Nacional de su política institucional en esta materia. Una materia bien importante. Cualquier tema es importante cuando se trata de políticas públicas, pero sabemos que desde mucho antes de la pandemia, ya en Costa Rica, ¿verdad?, teníamos alertas incluso rojas sobre algunas situaciones que se están viviendo en nuestros niños, niñas y adolescentes y que es urgente atender, y algunas de las cuales pues el tema de la pandemia por la COVID-19 pues vino a agravar, y por eso iniciativas como esta de la Universidad Nacional de contar con su propia política para liderar sus acciones es importante, sobre todo para que sea emulada por otras instituciones, de manera que podamos construir ese engranaje necesario para garantizar pues el desarrollo integral y óptimo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Pablo Chaverri Chávez, quien es investigador y académico del INEINA de la Universidad Nacional. Gracias, Pablo, por estar de nuevo aquí con nosotros en Una Mirada. Muchas gracias por abrirnos el espacio de Una Mirada. Sí, bueno, como mencionaba al inicio, la Universidad Nacional aprobó ahora el 10 de junio pasado su política institucional de niñez y adolescencia. Se suma de esta manera a los esfuerzos país, ¿verdad?, por garantizar un óptimo desarrollo en todos los ámbitos posibles para nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es. ¿Por qué es tan importante contar con estas políticas públicas que en el caso específico que estamos hablando hoy se necesitan? Bueno, lo primero creo que sería importante aclarar al público qué es una política pública, ¿verdad? Y podríamos decir en términos generales que se refiere a todas las acciones que llevan a cabo las instituciones del Estado para atender e idealmente resolver diferentes necesidades y demandas sociales. Aunque claro, en ese trayecto hay múltiples dificultades. Entonces, precisamente por esos grandes retos que hay para tener políticas públicas de calidad y dar mejores respuestas a las necesidades de la población, es esencial la vinculación del ámbito académico en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Y dentro de esas políticas públicas, particularmente las de niñez y adolescencia, revisten una importancia trascendental. Porque si bien es cierto, como usted ya lo señalaba, todas las políticas públicas son importantes y todas deben ser tomadas con absoluta seriedad, ciertamente no todas logran los mismos niveles de retorno, es decir, no todas pueden tener el mismo impacto en atender necesidades o resolver problemas. Y en este sentido, las políticas que mejores resultados logran, si se hacen bien y oportunamente, son precisamente las políticas de niñez y adolescencia. Son las políticas que mejores niveles de retorno pueden generar y entre más temprana se hace esa inversión en la vida de las personas, mejores tienden a ser esos resultados a largo plazo. Esto es muy importante en nuestro país porque Costa Rica es un país que ha venido cambiando fuerte y aceleradamente su perfil demográfico. Durante el siglo XX fuimos un país fundamentalmente joven y en este siglo XXI estamos cambiando a un país que globalmente está envejeciendo, donde la natalidad tiende a bajar y la esperanza de vida a aumentar. Esto crea una mayor presión sobre las nuevas generaciones y, como sabemos, el siglo XXI presenta grandes retos y grandes oportunidades. No podemos saber con exactitud cuáles son los problemas que vamos a enfrentar en el futuro, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que eso lo vamos a hacer con nuestra población. Y en ese sentido, la preparación, los recursos, el nivel de desarrollo con que cuenten nuestros habitantes no puede ser improvisado. Y eso requiere de una inversión estratégica que empiece no desde los primeros años de vida, sino desde que las nuevas generaciones están en el vientre materno. Sí, y particularmente hoy
una política pública en materia de niñez y adolescencia es fundamental porque, como mencionaba yo al inicio, pero en definitiva sería de gran utilidad que usted nos haga un recuento. Ya desde antes de la pandemia ya se venían encendiendo varias alertas en torno al tema de niñez y adolescencia, ¿verdad? Vinculado con deporte y recreación, con salud mental, con el tema de la obesidad infantil y sobre todo el tema de la violencia, ¿verdad? Que incluso el Hospital Nacional de Niños en varias oportunidades pidió que se declarara como una urgencia nacional la atención de este tema. Así es. Como usted decía, es una política trascendental porque involucra a nuestros pequeños ciudadanos, ¿verdad? Las personas que se están formando para tomar las riendas de la Costa Rica en el corto plazo. Así es, sí, la base de la pirámide poblacional son sus nuevas generaciones y como usted bien señala, hace mucho tiempo que hay alertas importantísimas y creo que siempre las ha habido. El problema es cómo se toman esas alertas, si hacemos algo y lo hacemos bien hecho o no. Y en ese sentido es muy importante señalar cómo Costa Rica, si bien es cierto, tiene un marco jurídico que es considerado de avanzada en derechos de las personas menores de edad, más bien viene tomando decisiones regresivas en lo que tiene que ver con la inversión en niñez y adolescencia. Es decir, la forma en la que se ha manejado la inversión social en niñez y adolescencia contradice los principios y los hallazgos de la investigación que señalan que entre más temprana es la inversión, mejores resultados se logra. ¿Por qué? Porque Costa Rica más bien ha tenido una actitud recortista y ha tenido una actitud regresiva. Por ejemplo, en la administración 14-18, en la Asamblea Legislativa, se tomó la decisión de quitar una de sus fuentes de recursos al Patronato Nacional de la Infancia, sí, que es el ente rector en materia de niñez y adolescencia. Y en noviembre de 2016, la Asamblea Legislativa, específicamente la Comisión de Hacendarios, tomó la decisión de recortar 48.000 millones de colones a la inversión en niñez y adolescencia. Y el problema es que el tiempo no se devuelve. Y muchos de los problemas que tenemos hoy son las malas decisiones que se tomaron en el pasado reciente o en el pasado más lejano. Y los problemas que tengamos en el futuro van a tener que ver con las decisiones que no estamos tomando en este momento. Por ejemplo, frente a la pandemia, las y los diputados también tomaron decisiones regresivas en el sentido de recortar fondos. Se recortaron fondos, por ejemplo, para el CINEM, se reprobaron plazas nuevas para el Ministerio de Salud, particularmente en lo que tiene que ver con la atención de primera infancia, y estas son decisiones abiertamente equivocadas, precisamente porque contamos con abundante evidencia que señala que la inversión en niñez y adolescencia se paga sola. Para ilustrar esto, quisiera mencionar una investigación que se hizo recientemente en Jamaica, donde tomaron una muestra, un grupo de niños y niñas de escasos recursos, cuyas madres recibieron durante cierto tiempo una pequeña capacitación de bajo costo en estimulación temprana, jugar, leerle a sus niños, ¿verdad? Y lo compararon junto a una muestra de niños que no recibieron esta intervención. Esos niños fueron valorados y monitoreados durante 20 años hasta que se convirtieron en adultos. Aquellos niños que recibieron esa intervención temprana lograron mejores resultados, ingresos cerca de un 25% más altos, mayores niveles de educación, de permanencia en el sistema educativo y menores niveles de problemáticas sociales asociadas con desempleo, problemas familiares, consumo de drogas, problemas criminológicos, entre otros. Es decir, se pagó por mucho una inversión de bajo costo como esta que se hizo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de violencia, sabemos que hay políticas que atienden la violencia bastante eficazmente, como son los programas que tienen que ver con educación para la crianza positiva. Pese a eso, Costa Rica no ha logrado todavía hoy consolidar este tipo de programas, porque nuestra intervención sigue siendo más que todo emergente, es decir, cuando se da la emergencia y no precisamente antes, actuando estratégica e inteligentemente, y es ahí donde creemos que precisamente la Universidad Nacional, a través de todo su bagaje y su experiencia y su expertise en investigación, puede hacer un aporte muy valioso a cambiar las cosas. ¿En qué marco se da este aporte? ¿Obedece a un esfuerzo nacional por dotar de políticas a diferentes instituciones o es una iniciativa de la Universidad Nacional por innovar en esta materia? Bueno, hay ambas cosas, ¿verdad? Hay esfuerzos nacionales
Por ejemplo, actualmente estamos en el proceso de cierre de la política 2009-2021 y en la formulación de la nueva política nacional 2022. Sin embargo, la Universidad Nacional, específicamente el INEINE y la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, unieron esfuerzos en el año 2016 formalmente para empezar a estudiar la posibilidad de crear una política desde la Universidad Nacional. No esperar a que nos pidan como Universidad Nacional, sino más bien nosotros crear una oferta que articule el quehacer institucional desde diferentes perspectivas y disciplinas para precisamente poder ofrecer toda la riqueza de el conocimiento, la expertise, la ciencia, la tecnología y los múltiples avances y los valiosísimos recursos que tenemos en la Universidad Nacional para mejorar la calidad de las políticas nacionales. Entonces, ese proceso arranca en 2016 y se termina de consolidar en el año 2020 y finalmente el 10 de junio de 2021 el Consejo Universitario aprueba la política la política institucional de niñez y adolescencia que se suma y se complementa a las políticas nacionales. Entonces, si nosotros logramos una articulación estratégica entre las instituciones ejecutivas y las instituciones académicas, estaríamos en mucho mejores condiciones de tomar mejores decisiones. En un momento trascendental, porque como usted mencionaba, ya veníamos, ¿verdad?, con ciertas situaciones que debían ser atendidas con urgencia. La pandemia nos evidenció muchas otras, nos desnudó muchas otras y además nos trajo nuevas, ¿verdad? Sobre todo con el tema de la educación de niños, niñas y adolescentes y demás. Y como usted dice, pues esto es urgente tomar decisiones ya para no tener que enfrentar las consecuencias más adelante. Como usted coincide en este tema, Idalia Alpizar, quien es académica del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, quien explica que la política institucional de niñez y adolescencia de la Universidad Nacional impactará en las futuras generaciones, pues será un eje transversal en la formación de los futuros profesionales con sello UNA, quienes irán a trabajar en diferentes campos para generar cambios tan necesarios en este tema. Es muy valioso esta política porque en realidad lo que buscamos es fortalecer el compromiso social de la Universidad Nacional con el conjunto de unidades académicas para que desde ahí nosotros podamos integrar, orientar y potenciar todo el quehacer universitario en torno a la defensa de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Por cuanto la inversión que hagamos en niñez y en adolescencia va a ser una de las estrategias que van a desencadenar mayores beneficios y va a tener un impacto positivo no solamente en la comunidad universitaria, sino también en la comunidad nacional. Si carecemos de estas políticas, pues vamos a seguir con muchos efectos negativos. Desde la academia y particularmente desde el Centro de Estudios Generales, como un centro que le da mucho énfasis a la formación humanística de las personas estudiantes, en esa formación integral que tienen nuestros estudiantes, incorporar ese eje de lo que es los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, porque esto va a beneficiar no solamente a nuestra comunidad universitaria, sino también a la comunidad nacional. ¿Cuál es la importancia de que una institución como la Universidad Nacional cuente con una política de este tipo? Bueno, como decía doña Idalia, estamos hablando de una visión transversal al quehacer universitario. La Universidad Nacional generalmente es vista desde la perspectiva de la docencia, pero Sí. a veces el público olvida que también existen la investigación, la extensión, la producción, la incidencia en políticas públicas. Entonces, un primer punto es tratar de enfocar más integralmente el quehacer universitario y entenderlo desde esta perspectiva amplia. Entonces, queremos impactar en todas las áreas a través de esta nueva política. En el ámbito de docencia, creemos que es fundamental que nuestros estudiantes de todas las carreras tengan conocimientos al menos básicos en los derechos de las personas menores de edad. Muchos de ellos y ellas pueden eventualmente tomar la decisión de formar una familia y es muy importante que tengan conocimientos básicos sobre la trascendencia de una decisión como esta. En el ámbito de extensión,
una de las políticas aprobadas implica la creación del servicio comunal universitario para que nuestros cerca de 20.000 estudiantes se puedan proyectar más de lo que ya ocurre y entonces podamos incrementar la oferta programática y de acción y extensión en las diferentes comunidades del país, especialmente en las más vulnerables. Y la investigación tiene que ver con cómo hacemos para articular la investigación tanto básica como aplicada a la toma de decisiones. Esto tiene que ver con un enfoque muy novedoso en nuestro entorno que se conoce como las políticas públicas basadas en evidencia. Cuando se analizan políticas públicas, generalmente se las conecta con el diagnóstico de la situación. Por ejemplo, cuando vemos un debate de políticos, típicamente las respuestas que estos dan es: hago un diagnóstico del problema y luego establezco una serie de medidas para atender esa problemática. Pero muy rara vez vamos a ver a un político diciendo cuáles son las probabilidades de éxito o cuál es el impacto potencial que esas acciones pueden generar. Y entonces nos damos cuenta de que muchas veces se proponen acciones que más bien producen daño o acciones que son inocuas, que no van a generar ningún resultado. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, precisamente si articulamos la investigación, particularmente la investigación evaluativa, al análisis de las acciones. Y es muy interesante ver que en el ámbito de niñez y adolescencia hay acciones que logran muy buenos resultados, pero no se han consolidado, como por ejemplo las acciones educativas, preventivas y de protección integral, y seguimos insistiendo muchas veces en acciones que no logran resultados positivos, sino que más bien producen daño, como por ejemplo las acciones que tienen que ver con la institucionalización de niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a situaciones complejas en sus hogares. Hay un punto bien importante que usted mencionó, Idalia, también. No es solo trabajar en acciones hacia lo externo, sino también trabajar hacia lo interno en la generación de una conciencia que se traduzca en cambios tanto personales como institucionales que se proyecten al país, porque tan importante es, ¿verdad?, lo que hagamos por el país como también lo que podamos los cambios que podamos generar en el metro cuadrado de cada una de estas personas que están involucradas en el quehacer de la Universidad Nacional, por poner un ejemplo. Eso es importantísimo y es una de las cosas más hermosas de la Universidad Nacional y es su modelo de formación integral. Hoy tenemos una presión enorme, inclusive de instituciones financieras internacionales, para que la formación esté orientada a lo que se conoce como la tecnocracia, ¿verdad? O sea, que los futuros profesionales sean como robots que son súper eficaces para ejecutar una labor sin consideraciones por sus valores, por su ética, por su compromiso social y por su capacidad para ser agentes de cambio y no solamente, obedientes reproductores de instrucciones superiores. Esto tiene que ver con una visión de ser humano amplia, compleja y yo diría integral, que toma en cuenta las diferentes áreas y los diferentes aspectos del desarrollo del estudiante y también diferentes áreas de conocimiento que pueden, como usted muy bien señalaba, crear una nueva conciencia. Una conciencia donde la persona ya no esté enfocada solamente en sí misma, sino que tenga la capacidad de entender su entorno y también de actuar para transformarlo. Y esto a su vez tiene que ver con una visión distinta de academia, no como ese lugar, Torre de Marfil, donde la gente más bien se aísla o se separa de su entorno, sino más bien de una formación más comprometida con el entorno, donde en una mano tenemos el libro que nunca debemos abandonar, ¿verdad? Pero en otra mano tenemos las herramientas para la acción, ¿verdad? Entonces, teoría y práctica deben retroalimentarse para precisamente formar integralmente personas que son capaces de crear cambios en su vida personal y en su vida profesional. Y bien importante cuando hablamos de servidores públicos en general, bueno, y en el caso de las universidades públicas, la gran misión que tienen no solo en la formación de nuevos profesionales, sino también en eso que usted mencionaba, de la ejecución de diferentes proyectos de investigación, de acción social y extensión, de docencia, que permiten ir más allá, ¿verdad?, del simple quehacer en las aulas. Así es. La generación de conocimiento yo creo que es uno de los más grandes retos que tiene la educación superior en Costa Rica. La investigación en nuestro país, yo me atrevería a decir que está apenas en pañales en general, y hay un potencial enorme y hay muchísimas áreas en las que no nos estamos desarrollando. En esta política proponemos articular más y mejor las acciones desde una perspectiva interdisciplinaria. Ninguna disciplina por sí sola puede resolver los diferentes problemas complejos que tenemos. Y hay algo muy importante y es entender
que las soluciones mágicas que se nos ofrecen en la publicidad constantemente, ¿verdad?, no están ahí tan fáciles como se cree. Se requiere de crear conocimiento, se requiere de invertir en conocimiento. Los países más desarrollados han entendido esto, pero también al mismo tiempo, para yo poder crear programas robustos de investigación, también necesito personas que tengan esa actitud de apertura a la construcción de conocimiento. Es decir, ya no... Y la sensibilidad. Sí, ya no sería simplemente este tragón de información, que es muy bueno para repetir lo que le dicen, sino que es capaz de formular preguntas e indagar. Eso no se puede formar el día que entraste a la universidad, eso se debe formar desde los primeros años. Entonces, una formación integral orientada a la indagación, orientada a la investigación, orientada al descubrir, orientada a no quedarse con los dogmas que me dieron, sino a someter a prueba cada una de las ideas, a fomentar el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico finalmente? Bueno, alguien que se está preguntando ante cada nuevo reto, ante cada nueva situación, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas que hay detrás de este fenómeno? Y en consecuencia, si entiendo mejor el problema, ¿cuáles pueden ser las soluciones más oportunas? Entonces, la Universidad Nacional, al crear su política de niñez y adolescencia, es al mismo tiempo agente generador y también beneficiario. Exacto. Porque si nosotros logramos mejores resultados en el desarrollo humano de nuestras nuevas generaciones, pues la Universidad Nacional será una gran beneficiaria con estudiantes más y mejor preparados para ser exitosos en su vida universitaria y después en su vida profesional, pudiendo aprovechar mejor todos los recursos de una formación integral como la que la Universidad Nacional les puede ofrecer. ¿Qué objetivos se plantea la Universidad Nacional al aprobar esta política institucional de niñez y adolescencia? Bueno, la política de niñez y adolescencia tiene 7 ejes específicamente, ¿verdad? Rápidamente, el primero tiene que ver con los enfoques, particularmente hemos elegido 3, derechos humanos, desarrollo humano integral y cultura de paz. Lo segundo tiene que ver con la promoción de una cultura y una comunidad universitaria consciente y garantista en cuanto a los derechos de las personas menores de edad, entendiendo que esto es una responsabilidad de toda la sociedad, donde debemos dar el ejemplo desde nuestra cultura interna. Número 3, que estimula la producción, difusión y divulgación de conocimientos en materia de niñez y adolescencia. A veces se producen informes muy interesantes, pero se quedan en los ámbitos académicos. Tenemos que hacer mejores esfuerzos para que esos conocimientos impacten en la implementación de las políticas, los programas y los proyectos. Número 4, incentiva la vinculación, la cooperación y la articulación interinstitucional e incluso internacional. Es decir, solitos no podemos, la universidad no es un ente aislado y esta política lo tiene muy claro desde su formulación. Número 5, incide en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Número 6, fomenta el servicio comunal de sus estudiantes, como ya lo decíamos. Y número 7, y esto lo hemos creído muy importante, rinde cuentas periódicamente sobre el desarrollo y concreción de esta política. Es decir, creemos que la rendición de cuentas ya no se puede hacer solamente en términos de contabilizar acciones realizadas, sino en términos de investigar cómo nuestros esfuerzos están contribuyendo a transformar la sociedad. Es muy común que se use la palabra transformación social, pero ¿quiénes pueden demostrar cómo es que están transformando la sociedad? Eso es muy difícil y no se puede hacer si no es con investigación evaluativa. Detengámonos en los énfasis del punto 1, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué ustedes seleccionaron esos en particular? Bueno, creemos que esto tiene que ver incluso con los valores de nuestra institución, ¿verdad? Usted sabe que la Universidad Nacional nace como la universidad necesaria, una universidad comprometida con dar oportunidades de educación superior a los sectores más desaventajados de la población y que la Universidad Nacional es también heredera de la Escuela Normal, que fue nuestra academia de formación de las y los nuevos docentes, ¿verdad? Entonces creemos que esto está cruzado transversalmente por los derechos humanos, ¿verdad? La Universidad Nacional es una universidad comprometida con los derechos humanos, no solamente como discurso, sino también como praxis. Y creemos que aquí, con esta política, esto se puede avanzar más. El segundo enfoque, el desarrollo humano integral, tiene que ver con entender que el proceso vital es un continuo. Yo no puedo esperar que mis estudiantes tengan un buen desempeño cuando llegan a la universidad si antes no hemos hecho el conjunto de acciones necesarias para que esos muchachos puedan rendir y puedan desarrollar al máximo su potencial. Hoy sabemos, tal vez mejor que nunca antes, que los primeros años de vida son esenciales para que una persona pueda desarrollar su talento. Y finalmente una cultura de paz, porque la lucha contra todas las formas de violencia generalmente ha sido una lucha de combatir fuego con más fuego.
Y lo que creemos es que una visión como la de cultura de paz, lo que nos plantea es darle vuelta al problema para no atacarlo solamente desde sus consecuencias o sus manifestaciones, sino desde sus causas, desde sus factores más estructurales. Sí, una iniciativa bien importante, como mencionábamos al inicio, no solo por las consecuencias de la pandemia, por la COVID-19, sino por situaciones país que ya veníamos arrastrando y que, como usted dijo, pues no pueden esperar más para ser atendidas. Las instituciones públicas tienen un papel fundamental en esto, y ni qué decir las universidades estatales como la Universidad Nacional, que asume este reto con esta política institucional de niñez y adolescencia, que vamos a conocer más en detalle más adelante. Muchas gracias a Pablo Chaverri por acompañarnos en este primer bloque. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que ya regresamos con este tema. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la importancia de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia en el marco de la aprobación por parte de la Universidad Nacional de su propia política el 10 de junio pasado. Nos acompaña en este segundo bloque Alberto Rojas Rojas, quien es el director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, quien ha tenido un papel protagónico pues, en este proceso. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Muchas gracias por invitarnos. Un tema, como mencionábamos en el bloque anterior con Pablo Chaverri, muy importante porque desde mucho antes de la pandemia ya el país venía, ¿verdad?, con alertas incluso ya consideradas rojas en algunos temas de niñez y adolescencia, y no sentíamos como que la rueda se moviera tan rápido como debería, ¿verdad?, por la importancia pues, que tiene garantizar el desarrollo integral y seguro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por lo que una iniciativa como esta pues definitivamente viene a responder de alguna manera a esa urgencia nacional que tenemos de atender a nuestras niñas, niños y adolescentes, sobre todo ahora que la pandemia nos trajo otras situaciones que también urge atender. Claro, como decía Pablo, en psicología se ha avanzado mucho en un aspecto que se llama apego positivo. Y nos decía Pablo de una investigación que se había realizado sobre los efectos que tiene en la niñez, o más bien los efectos sociales, económicos, psicológicos, emocionales, que tiene una inversión temprana en niñez y adolescencia. Y más allá de inversión, acciones concretas que pueden ser muy sencillas, pero que tienen un efecto para toda la vida. Entonces, desde ya hace mucho tiempo, desde después de la década del 50 del siglo pasado, sabemos que un trabajo con niñez y adolescentes, satisfaciendo los derechos plenos de los niños, niñas y adolescentes, tratándolos con afectividad, con cariño, eliminando la violencia del proceso de crianza, da unos resultados enormes. Por ejemplo, se asegura éxito académico, es uno. Otra cosa, se asegura que los niños y las niñas cuando son adultos se interesan por el bienestar de las demás personas. Se reduce embarazo adolescente, por decir solamente algunas, se reduce adicciones. Entonces, se crean seres humanos más felices. Claro, exactamente. Entonces, imagínense que hacemos un muy buen trabajo en niñez, todo lo que se ahorraría el país, por ejemplo, en atención a violencia, en atención a delincuencia. O sea, es básico y fundamental. Entonces, por eso en el país se ha avanzado en leyes, en una normativa que asegura derechos de niñez y adolescencia. Sin embargo, a veces, como decía ya Pablo, la práctica, la concreción de estos elementos no es tan efectiva porque no siempre se tienen los recursos,
no siempre se tiene las personas capacitadas. Por ejemplo, en el tema de crianza, todos creemos que los papás y las mamás sabemos cómo criar a los hijos y las hijas. Y no vienen con un manual. No, no hay manuales, no lo sabemos, tenemos que aprenderlo. Y lo aprendemos a la par de nuestros niños y niñas. O sea, en la crianza tanto el niño y la niña, el papá y la mamá van aprendiendo juntos. Vamos aprendiendo, pero entonces ese proceso tiene que ser acompañado. Debemos de generar recursos, programas, proyectos para ser mejores papás y mejores mamás. Pero el asunto no es tan fácil como decirlo. Ahorita hay muchos papás y mamás que tienen que ir a trabajar. Bueno, ¿y quién cuida a los niños? ¿Quién cuida a las niñas? Se necesita un proceso de corresponsabilidad en donde la crianza también sea una responsabilidad de papás, mamás, comunidad y del Estado. Exacto, el papel del Estado es fundamental en esto. Claro, ¿ves? Pero entonces eso tiene que aparecer en programas públicos, Exacto. Tiene que señalarse que tiene que haber un énfasis en la acción pública, en la acción del Estado, pero también en la acción de la sociedad, precisamente para cumplir este programa de protección y este proceso de ayudar a niños y niños a desarrollarse a plenitud. Entonces, de ahí la importancia de una política y de la importancia de que una universidad pública, nuestra Universidad Nacional, se dedique precisamente a estudiar estos procesos, pero no solamente a crear un conocimiento que se queda ahí engavetado en un informe muy interesante, sino en un proceso en donde la universidad está articulada con la sociedad civil, está articulada con la institucionalidad pública, está en procesos de incidencia con personas legisladoras, está impulsando junto con el Estado procesos precisamente que permitan que se cumplan a cabalidad los derechos de las niñas y los niños, pero además de esto, que puedan ir desarrollándose a plenitud. Entonces, para esto se necesita una orientación de conocimiento que la universidad va generando, pero que no solamente genera investigación. Por ejemplo, la extensión es otra manera de crear conocimiento, con otro enfoque epistemológico. O sea, no generamos un conocimiento para aprender a resolver problemas, sino que resolvemos problemas para generar un conocimiento, que es más interesante. Entonces, la política precisamente va enfocada en esa perspectiva. Y ese fue el proceso que realizó la Universidad Nacional para llegar a tener esta política institucional de niñez y adolescencia. Fue un proceso apasionante, muy, muy, muy apasionante y participativo, porque no fue que unas personas académicas se sentaron a ver qué se podía hacer, sí, como llaman. Partíamos de necesidades. Las investigaciones del INEINA nos asombraban y nos decían, hay que hacer algo, la universidad tiene que estar presente en estos procesos de derechos y desarrollo de la niñez porque el país lo está necesitando. En la escuela ecuménica, por ejemplo, hace como 12 años, 13 años se nos acercó el coordinador de la Caja Costarricense del Seguro Social en relación a niñez y adolescencia. Y estaba sorprendido por el nivel de violencia que se estaba ejerciendo sobre niños y niñas. Pero él todavía estaba más preocupado porque mucha de esa violencia se justificaba religiosamente. Y entonces decía, y culturalmente también. Sí, entonces necesitamos saber qué hacemos con estas personas que utilizan la Biblia o textos sagrados para agredir a sus hijos e hijas. ¿Qué hacemos? Entonces ahí se fue generando la preocupación y nos juntamos para ver qué podíamos hacer y nos dimos cuenta que ya la universidad tenía mucha acción al respecto. O sea, digamos, habían procesos en educación, habían procesos en psicología, el INEINA tenía procesos de investigación, nosotros en la escuela ecuménica también teníamos algunas acciones en relación a violencia religiosa, etcétera.
pero necesitamos articular esto desde una perspectiva, dentro de un solo enfoque, pero también teníamos presente que no debía ser solo el enfoque de la universidad, sino que en la medida de lo posible los sectores más variados que tenían que ver con niñez y adolescencia de la sociedad tenían que estar presentes, tenían que estar aportando su experiencia. Entonces, por eso, antes de hacer la política, hicimos un proceso de investigación sobre la situación de niñez y adolescencia y un proceso participativo de consulta a nivel nacional. Entonces consultamos con diversos sectores, con las diferentes facultades y unidades académicas de la universidad, pero consultamos también a otros compañeros y compañeras de otras universidades. Fuimos a la sociedad civil, a las diferentes ONGs y otro tipo de organizaciones que trabajaban con niñez y adolescencia. Conversamos con el sector educativo, con el sector salud, pero fuimos más allá, conversamos en todo el país con niños, niñas y adolescentes sobre lo que ellos percibían y concebían el accionar de una universidad hacia la niñez y hacia la adolescencia. Entonces, con esta gran perspectiva, fue interesante, se fue a todo el país. Entonces, qué bien. Y luego teníamos un montón de material, después comenzamos a cernir, porque una política no puede tener absolutamente todo eso, son unos aspectos que regulan y pero de alguna forma es representativa de todo el país por la consulta que ustedes hicieron. Y eso lo logramos sintetizar en 7 aspectos que ahora Pablo nos lo pudo explicar con mucha exactitud. Entonces, esta política es el proceso, es el fruto de un proceso participativo en donde estuvieron desde la institucionalidad pública hasta niños, niñas y adolescentes de todas las regiones del país. Sí, un trabajo arduo que lleva a dar este fruto, ¿verdad?, de la política institucional de niñez y adolescencia de la Universidad Nacional, que como usted decía, pues también representa pues todas las inquietudes y todas las ideas y todos los deseos de la comunidad, tanto de la Universidad Nacional como del país. El reto ahora, pues por supuesto, como usted dijo, basándose en estos 7 elementos, es su aplicación, y al respecto, Emanuel Herrera González, académico de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional, comentó que él espera que esta política orientará el trabajo académico y de investigación en función del desarrollo adecuado de niñas, niños y adolescentes, con los que trabajan en las diferentes escuelas de la Universidad Nacional. Ahora, ¿cómo esta política va a ayudar en el desarrollo del quehacer de la universidad y en este caso específico de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida? En mucho, porque nos va a ayudar a orientar, a tener más conciencia de la importancia que tiene el trabajo que realizamos con niños, niñas y adolescentes para su desarrollo. Cuando hablo de desarrollo lo quiero hablar de una manera general, de una manera holística, una manera amplia, desde su parte cognitiva, la social, la emocional, la física. Y nosotros impactamos todas esas áreas por ese eje transversal que es el movimiento humano, que después nos va a llevar a personas más saludables, personas con una salud mental mejor. Y entonces esto nos va a ayudar a orientar y fortalecer todos los procesos que nosotros realizamos con la niñez y la adolescencia. Gracias a todo este proceso que ustedes nos han compartido hoy, la Universidad Nacional pues ya cuenta con su política institucional de niñez y adolescencia desde junio de 2010. Se fundamenta en 7 lineamientos que se van a aplicar en todas las diversas actividades de la Universidad Nacional, tanto a lo interno de la institución como hacia lo externo. Tal vez, Alberto, usted nos puede ayudar a conocer cómo se van a ir aplicando estos lineamientos en el quehacer de la Universidad Nacional y cuáles esperan ustedes que sean sus frutos. Lo que nos espera es un reto maravilloso, porque precisamente es articular todo el accionar de la universidad alrededor de este tema. Entonces, uno de los aspectos primordiales es precisamente tener la posibilidad de trabajar la interdisciplinariedad, porque el tema no es solamente de una escuela,
sino desde hace ya tiempo, como decía, ya hay escuelas que tienen sus proyectos de investigación, proyectos de extensión alrededor de niñez y adolescencia. Entonces, uno es articular todo el quehacer. Todo este quehacer, todo este esfuerzo dentro de la perspectiva de la política. O sea, digamos, ahí la política quiere articular todo este esfuerzo para precisamente proteger y promover los derechos de la niñez y adolescencia y además asegurar el desarrollo integral de este sector de población. Entonces, ¿cómo lo articulamos cada quien aportando desde su perspectiva? Entonces, digamos que ahora sigue ese tejido. Entonces, por ejemplo, ya existe en la universidad una comunidad epistémica de niñez y adolescencia. Lo que están haciendo, la pregunta básica fundamental que se están haciendo es, bueno, ¿cómo es que se lleva a la práctica los derechos de la niñez y adolescencia? ¿Cómo se concretan a nivel operativo? Entonces, ¿y qué se podría hacer? ¿Qué tipo de acciones se pueden hacer? Entonces, una de las cosas que están haciendo, por ejemplo, es recogiendo las buenas prácticas en determinado tipo de temas que hay en la universidad y en la institucionalidad pública y las van tejiendo y luego a partir de eso generan proyectos o más bien generan seminarios o generan talleres o encuentros con la institucionalidad pública, la academia y la sociedad civil precisamente para revisar estas buenas prácticas y los efectos que tienen en diferentes áreas del desarrollo de niñez y adolescencia. El segundo eje a mí me parece muy importante, lo conversé con Pablo, pero también lo quiero conversar con usted, Alberto, porque habla de promover, ¿verdad?, en la comunidad universitaria nacional una cultura, conciencia y práctica de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto es muy importante porque como conversábamos en el bloque anterior, el cambio no solo es en el nivel institucional, ¿verdad?, ni en el nivel estatal, ¿verdad?, porque el Estado y las instituciones y la Universidad Nacional pueden hacer muchas cosas, pero si nosotros como personas no promovemos los cambios necesarios en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en todo el país, no vamos a tener un efecto en esto tan importante que es garantizar el desarrollo óptimo, integral y seguro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay un reto para la universidad porque ya es generar toda una estrategia, pero una estrategia de incidencia nacional. Entonces ya eso implica ya un proceso de ponernos de acuerdo y de articular acciones con la institucionalidad pública y con la sociedad civil. Entonces, para generar una cultura nueva alrededor de la niñez y adolescencia. O sea, necesitamos aprender otra manera de relacionarnos con los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos entender que los niños, las niñas y adolescentes son personas con derechos que tienen absolutamente todas las personas. No tienen menos derechos y además tienen unos derechos particulares por el nivel de desarrollo por el que está pasando su vida. O sea, por la etapa de desarrollo de su vida ellos tienen derechos particulares y entonces hay que tratarlos como personas. Eso suena como de perogrullo, suena por los tratamos como personas. Sí, pero no es así. Es vital e importante porque una de las cosas que nos enseñan es que las personas adultas tenemos que ejercer control para ser personas obedientes y para eso podemos utilizar cualquier tipo de instrumento que tenemos a la mano. Podemos utilizar incluso métodos violentos que ninguna otra persona adulta estaría dispuesta a soportar si otra persona adulta quiere someterlo a obediencia o quiere controlarlo. Pero los niños y niñas sí. Entonces, imagínense cómo hacer este trabajo precisamente para calar, por ejemplo, en la cultura de crianza. Sí. Y entonces, ¿cómo debe ser una crianza sin violencia? ¿Cómo debe ser un proceso
en donde las niñas y los niños y los papás y las mamás vamos aprendiendo juntos cómo desarrollarnos, cómo ir desarrollando una ciudadanía de niños y niñas responsable. Entonces, la universidad precisamente quiere hacer esto, pero precisamente eso implica articularnos al interno y luego de articularnos al interno, generar estrategias que tienen que ver con comunicación, con promoción y generación de cultura. Hay que hacer un trabajo formativo que va más allá de escuelas y colegios. Claro. Implica un trabajo con toda la ciudadanía. Entonces, imagínense el reto, lo que implica, por ejemplo, a nivel de comunicación cultural, Sí. lo que implica a nivel de formación, lo que implica a nivel de investigación, cómo montar, cómo hacer este Sí. trabajo de la manera más adecuada, cómo evaluarlo después para ver cómo está resultando, qué tipo de efecto se tiene. Entonces, por ahí vamos. Digamos que este es uno de los retos. Usted mencionaba uno, pero hay muchos No, hay más. infinidad. Sí. El tercero está en el tercer eje precisamente de la política, y que tiene que ver con esto que usted estaba diciendo, porque para lograr todo este cambio, ¿verdad?, en la conciencia, en la cultura, en la forma de relacionarnos, definitivamente la producción, difusión y divulgación de conocimientos en materia de niñez y adolescencia, desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinaria, es fundamental. Sí, no basta tener solamente un enfoque médico, un enfoque desde la psicología, o un enfoque desde la teología, o un enfoque desde la educación, precisamente para poder generar soluciones y propuestas integrales, tenemos que generar un conocimiento integrado, precisamente que nos dé una perspectiva global e integral de la niñez y adolescencia en Costa Rica. Eso solamente se puede hacer articulando las diferentes disciplinas y unidades académicas de la Universidad Nacional y de otras universidades. Pero también es importante el enfoque transdisciplinario, en el sentido de que no solamente es el conocimiento de las universidades, sino el conocimiento que han generado otras culturas, que generan los mismos niños y niñas, que generan precisamente la adolescencia nueva, que tiene otras perspectivas de ver el mundo muy diferentes a las personas adultas. Por ejemplo, imagínense que nosotros trabajando con poblaciones indígenas, mujeres indígenas nos decían, vean, aquí hay que generar cambios fundamentales en el proceso de educación formal de los niños y niñas. Y entonces necesitamos que dentro del proceso formativo, en algunos tiempos de ese proceso formativo, los niños pequeñitos no vayan a la escuela, digamos, no vayan a la escuela 1 o 2 mañanas, sino que se vayan con sus abuelas y con sus abuelas al campo a aprender precisamente cómo se reproduce el bosque y cómo se cuida el bosque y cómo lo hemos hecho nosotros durante cientos de años. Entonces implica otro tipo de proceso formativo que se basa en conocimientos milenarios. Entonces eso es también transdisciplinariedad. Ahí es donde la vinculación, la cooperación, la articulación con otras instituciones, con comunidades, con grupos, es fundamental, sobre todo precisamente como usted lo mencionaba ahora y lo mencionaba Pablo en el bloque anterior, para lograr contar con todo ese bagaje de conocimiento, de experiencias que nos permita incidir en los cambios que sean necesarios en materia de atención de niñez y adolescencia en el país. Claro, y como usted lo decía, eso implica generar cambios de normativa, eso implica reorientar programas del Estado y eso implica conversar con las instituciones, implica conversar con las personas legisladoras, implica que la universidad se convierta en un ente que tiene incidencia pública,
Eso implica estrategias de comunicación política, por ejemplo, y entonces con niñez y adolescencia implica un trabajo muy activo de la universidad, precisamente incidiendo en procesos de política pública, dialogando, dando a conocer, compartiendo sus conocimientos, ayudando en la orientación de la ejecución de esas políticas. Esa es otra manera, digamos, en una relación nueva entre universidad, sociedad y Estado. Pero eso implica también generar un trabajo muy activo de precisamente de valoración y evaluación de lo que se hace para saber si estamos teniendo los resultados que se han previsto. Entonces, sí, muy importante. La política precisamente en el punto 5, en el 6 y en el 7, precisamente buscan esto. Pero además y particularmente es una universidad que está frente a la sociedad, frente a los ciudadanos y ciudadanas particulares, diciéndoles, estamos cumpliendo, nos falta todavía cumplir en esto, y en esa conversación con la ciudadanía realimentar el proceso que se está llevando a cabo. Que es parte de la misión de la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional pues asume este compromiso con esta política institucional de niñez y adolescencia, y pues esperamos que sean muchos los frutos y los resultados pues en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros, y a ustedes por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Le recordamos que puede buscar más información sobre este y otros temas del quehacer de la Universidad Nacional en www.unacomunica.una.ac.cr o en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Gracias por estar con nosotros, les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.